mañana, 35 minutos. Ahora sí, Paula va a continuar para que sigamos hablando también del tema de reforma sindical, ¿no, Paula? Sí, Carlitos, acá estoy conectada. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la expectativa que había perdido. Acá está. Bueno, en cuanto al panorama económico, básicamente lo que está pasando en la economía argentina hoy es que al gobierno está haciendo un ajuste, claro, muy fuerte para acomodar las cuentas y eso pega en todos lados. Sueldos, consumo, precios, actividad y humor social. No es magia. Cuando el Estado deja de gastar y cobra más impuestos, la plata circula menos y todo se enfría. En lo fiscal, Milei está obsesionado con una sola cosa, que es que el Estado no gaste más de lo que entra. Por eso recorta subsidios, congela obras, baja transferencias a provincias y ajusta jubilaciones. ¿Qué significa? ¿Estoy en sintonía? ¿Está todo bien conectado? Todo muy ¿Qué bien. significa esto en la vida real? Que el gobierno logra números prolijos, pero la calle se duerme. Hay menos plata, dando vueltas, menos ventas, más comercios vacíos y más empresas con la soga al cuello. En lo monetario, el Banco Central está en modo no emito ni loco, porque la idea del gobierno es que si frena la maquinita, la inflación baja sola. Y algo de razón tiene. Bueno, los precios siguen subiendo, pero más lento que antes. O sea, si vamos a hacer una comparativa general, vamos a notar eso. El problema es que bajan a la fuerza de recesión, no porque la economía esté floreciendo, es decir, como, che, bajó la fiebre, pero es porque el paciente está dopado. Bueno, en el mercado cambiario el dólar está relativamente calmado porque la demanda está muerta y porque el gobierno mantiene restricciones y no hay demasiada plata caliente circulando, así que el tipo de cambio se mueve poco, pero no es porque estemos bárbaros, es más bien porque la economía está fría y la gente compra lo justo y necesario. El sector productivo, mientras tanto, está en un momento difícil porque las empresas venden menos, gastan más en impuestos y tienen costos dolarizados. Resultado, bueno, achicarse, suspender gente o aguantar el chaparrón. La inversión también está frenada, nadie pone plata para ampliar nada si no sabe cómo va a estar el país de aquí a 6 meses. Carlitos. Muy bien, sí. A nivel social, el impacto es evidente, la plata rinde poco, la clase media se achica y la pobreza sube. Lo que más siente la gente hoy es la caída del consumo diario, desde el súper hasta las salidas, la gente compra lo justo, mira mucho los precios y evita gastar en cosas esenciales. En resumen, el modelo de Milei apuesta a ordenar las cuentas, bajar la inflación y recuperar la confianza, pero a costa de un ajuste muy duro que deja señales de alerta en actividad, empleo y poder adquisitivo. Es un plan que puede funcionar en papel, pero en la práctica genera tensión social, recesión y desgaste político, y todo va a depender de si en algún momento aparece la famosa reactivación que prometen. Si eso no aparece, el gobierno queda sin aire. Si aparece, Milei se queda con la narrativa de que había que sufrir un poco para salir adelante. Hoy estamos en el medio del puente, no se ve el derrumbe total, pero tampoco la recuperación firme, algo que también requiere no solamente paciencia, sino constancia en seguir el camino que está eh, planteando el presidente de la Nación, Paula. Bien, a ver, vamos a ver a dónde nos quedamos, presidente de la Nación. ¿A dónde estamos? En el último párrafo de lo del tema Milei, hoy estamos en el medio del puente, no se ve el derrumbe total, pero tampoco la recuperación firme. Ahí tendríamos que tomar el tema de reforma sindical que tenés, Paula, Ah, ¿o no? bien, bien. Ya terminamos entonces con la explicativa. Bueno, vamos con Exacto. el informe sobre la reforma laboral de Javier Milei, presentada, bueno, ayer. Hoy es 12. Bueno, presentada ayer el 11 del 12 del 2025.
¿Qué pasó? En una frase corta, el presidente Javier Milei firmó y envió al Congreso el proyecto de ley de la modernización laboral ayer, 2025, y es una reforma laboral profunda que busca bajar costos laborales, flexibilizar reglas de contratación y despido, reducir el poder de algunas herramientas sindicales. La noticia explotó inmediatamente y convocó rechazo de la CGT y otros gremios. ¿Por qué ahora? Bueno, hay dos razones prácticas para la urgencia. Primero, el oficialismo ganó fuerza en las últimas elecciones y quiere avanzar con los cambios estructurales claramente cuando tiene un impulso político. Y dos, el gobierno busca mostrar que puede ordenar la economía para atraer inversores y acelerar la formalización de empleos informales. Esa lectura oficial viene acompañada de otras medidas, fiscal, impositiva, que forman parte de un paquete más amplio. ¿Qué dice el proyecto? Bueno, en cuanto a las indemnizaciones y fondo de cese, digamos, lo que se propone es reducir el monto de las indemnizaciones por despido y en muchos casos reemplazarlas por un fondo de cese que el empleador alimente periódicamente. En criollo, en vez de que te paguen una suma grande, cuando te echan, habría un ahorro que se va armando mientras laburas y se utiliza al final. Esto baja el costo inmediato del despido para el empleador. Aportes patronales, lo que paga la empresa, lo que se propone es bajar los aportes y cargas sociales que pagan las empresas por cada trabajador. En criollo, menos plata que pone la empresa por mi sueldo, lo que teóricamente abarata contratar y mantiene más gente en blanco porque baja el costo del trabajador registrado. Banco de horas y jornada flexible, lo que se propone es mayor flexibilidad en la jornada de trabajo, o sea, banco de horas, horarios variables. En criollo podés laburar más horas un día y menos otro sin tener que pagar horas extras inmediatamente. La idea es que se compense en un periodo. Esto da más libertad al empleador para organizar turnos, pero puede complicar la vida del trabajador si no hay regulación clara. En cuanto a vacaciones y aguinaldos, lo que se propone son modificaciones en cómo se calculan las vacaciones y si ciertos rubros, como aguinaldo o vacaciones, entran o no en la base indemnizatoria. En criollo, posibles cambios en cuánto te pagan por vacaciones y en si esos conceptos se suman al cálculo si te echan. Si se incluye en la indemnización, cae. Bueno, derecho a huelga y servicios esenciales, lo que se propone es limitar el alcance de las huelgas en servicios considerados esenciales y establecer reglas más restrictivas sobre medidas de fuerza en lugar de trabajo. En criollo, menos margen para cortar servicios y hacer paro total. Los gremios van a seguir pudiendo protestar, pero con más restricciones legales. Esto es uno de los puntos más polémicos. En cuanto al fortalecimiento de acuerdos individuales por empresa, lo que se propone es priorizar acuerdos colectivos por empresas o acuerdos individuales sobre la renovación automática de convenios sectoriales. En criollo, lo que decida la empresa con sus trabajadores podría pesar más que los convenios nacionales, y eso reduce el poder de los sindicatos grandes que negocian por todo un sector. En cuanto a las restricciones a determinadas acciones sindicales, lo que se propone es tipificar como faltas graves ciertas ocupaciones o tomas sindicales y limitar acciones dentro de la empresa. Traducido, si un gremio toma la planta o bloquea una fábrica, podría enfrentar sanciones más duras. Es otra de las piedras que calienta a los sindicatos. Y con el punto H, porque vamos en orden alfabético, Carlos va a seguir. Perdón, siga Paula, porque yo no sé por qué no encuentro Perfecto. pero seguimos. Perfecto, no hay problema. En cuanto a la posibilidad de cobrar sueldo en moneda extranjera, lo que se propone es permitir o facilitar la remuneración en moneda extranjera en algunos casos, o al menos abrir la puerta. En criollo, que te paguen en dólares o en euros, si el empleador y el trabajador lo acuerdan, lo cual puede interesar a sectores exportadores o a empresas con caja en divisas. ¿Qué es lo que busca el gobierno realmente? Objetivo declarado:
bajar el costo laboral para que se creen empleos formales y se atraiga inversión, menos carga para contratar. El gobierno dice que la reforma va a sacar de la informalidad a millones y estimulará la economía. Objetivo político, mostrar que el Ejecutivo avance con su plan de reforma estructural tras las elecciones, consolidando poder y dando señales a los mercados. ¿Qué es lo que dicen los sindicatos y la oposición, ¿no? Los centrales sindicales, CGT y otras, están fuertemente, obviamente, en contra y ya anunciaron protestas y movilizaciones. Argumentan que la reforma desarma derechos laborales, precariza el empleo y ataca la negociación colectiva. La oposición y parte del mundo académico y social dicen que muchos artículos son regresivos y que la rapidez con la que se quiere aprobar la ley, sesiones extraordinarias, deja poco espacio para debate y consensos. Bueno, ¿qué impacto puede tener esto en la economía real? Te lo explico con ejemplos. En cuanto a empleo, posible efecto positivo: si bajar costos funciona como promete el gobierno, algunas empresas que hoy laburan en negro podrían pasar a blanco, porque contratar va a salir menos caro. El posible efecto negativo: si la reforma reduce derechos y salarios reales, el consumo cae y las empresas venden menos, lo que puede generar menos empleo. Todo depende de cuánta demanda haya en economía. En cuanto a salarios y poder de negociación, con menos poder de los sindicatos y más acuerdos individuales, los salarios podrían estancarse o perder fuerza frente a la inflación, sobre todo para los trabajos no especializados. Esto es un hipotético, ¿no? Inversión: si los inversores ven reglas más flexibles, pueden subir la inversión productiva, pero eso exige seguridad jurídica, estabilidad macro y acceso al crédito. Si la reforma provoca conflicto social o judicial, el efecto puede ser el contrario. En cuanto a formalización, el gran argumento oficial es que muchos laburan en negro, y bajar los costos puede tentarlos a registrarse. Pero para que eso ocurra hace falta que el incentivo sea fuerte y que los empleadores confíen en que la regla no cambie otra vez. En cuanto a los riesgos políticos, sociales y legales, los paros de la CGT, las protestas, los conflictos judiciales y el desgaste político. No es más de lo que ya se sabe. La verdad que el laburo precario ya es una moneda corriente en la historia del país, siempre lo ha sido. Bueno, no sé si Carlos ya está dispuesto para seguir con el informe. En la parte pertinente a la reforma sindical, lo has completado, Paula, ¿no? Estamos en 8 escenarios probables. Sí. Continúo. Dale, te escuchamos. Bien, escenarios probables de corto o mediano plazo. Tenemos el escenario A, aprobación rápida y orden, donde el oficialismo logra la media sanción en el Senado y la ley sale con pocas modificaciones. Mercados y algunos inversores celebran, la bolsa sube, el riesgo país baja, la formalización comienza lentamente, reacción sindical con protestas, pero sin paros masivos que paralicen el país. Es el escenario que el gobierno quiere, ¿no? En el escenario B tenemos el choque y la judicialización, que es lo que hemos planteado más arriba. El escenario C es la aprobación parcial y el debate largo, donde la ley sufre modificaciones importantes en comisiones y algunas medidas se aprueban, otras se postergan. El gobierno pierde momentum, pero sigue empujando reformas escalonadas. En cuanto a 10, las preguntas frecuentes que te podés hacer: ¿me pueden echar más fácil con esta ley? Sí. La idea es que el costo del despido baje, por eso los empleadores tendrían menos freno para despedir. Pero hay matices: parte de la indemnización pasaría a un fondo y habría reglas que fijan cuándo corresponde. ¿Los sindicatos van a desaparecer? No. Existirán por su poder de negociar a nivel sectorial, hacer huelgas que, digamos, puede verse reducido según el texto, ¿no? ¿Me van a pagar en dólares? El proyecto abre la puerta a la posibilidad bajo acuerdos puntuales. No es que todo el mundo pase a cobrar en moneda extranjera. Es una opción que algunas empresas pueden usar mediando, ¿no? ¿Qué miran las próximas 72 horas? Calendario del Congreso, cuando empieza el tratamiento en comisiones,
y si hay sesiones extraordinarias convocadas, las movilizaciones gremiales, convocatorias y anuncios de la CGT u otras centrales. En cuanto a reacciones empresarias, cámaras industriales o pymes sobre el impacto en costos. En mercados, cómo reacciona la bolsa, el riesgo país y bonos. Si sube la confianza, suben los activos, si hay conflicto, cae. Bueno, sentencia judicial o amparos. Anuncio de medidas cautelares o presentaciones legales que paren puntos de la reforma. La conclusión breve en criollo, Milei metió sobre la mesa una reforma laboral grande y rápida, que busca bajar costos y dinamizar empleo, pero que choca de frente con sindicatos y parte de la sociedad. Si sale como lo plantea el gobierno, cambia la forma de laburar en Argentina, hay menos rigidez para las empresas, menos fuerza colectiva para los trabajadores, y si se traba entre protestas y jueces, puede generar más caótico el panorama macro y asustar a la inversión. En resumen, es la madre de todas las discusiones laborales de los últimos años y va a marcar una agenda política económica por semanas. En cuanto bien, ya hicimos la conclusión, ya lo explicamos, así que no hace falta la explicación larga en criollo que hice más arriba. En cuanto a la disputa diplomática entre Argentina y el Reino Unido, tenemos también un informe completo, continuo y en lenguaje simple para traérselos a ustedes. Así que, Carlos, si quiere continuar. Sí, me gustaría aprovechar estos últimos minutos, Paula, para contarle a la gente cómo sigue la historia en términos de lo que está pasando en el país, pero básicamente qué pasa con provincias importantes como Córdoba, porque en este caso Yar Llora avisa que está cerca del precipicio por la suspensión de fondos nacionales para pagar jubilaciones. Córdoba proyecta un rojo previsional de 821 mil millones para el 2026 y denuncia que la nación incumple los giros de la ANSES. La Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió a ubicarse en el centro de la agenda política, como ocurrió durante la gestión de Amado Boudou, cuando la ANSES suspendió los giros para cubrir el déficit previsional. La provincia advierte que se encamina a un precipicio financiero. El proyecto de presupuesto 2026 puso con crudeza la magnitud del déficit previsional. El gasto total del sistema previsional provincial ascenderá a 2,63 billones, mientras los aportes y contribuciones de los activos solo llegaron a 1,81 billones, es decir, un 69% del total. El rojo operativo proyectado trepa así a 821.292 billones, son los números de 2026. También Córdoba reclama a la Nación una deuda incobrable de 1 billón de pesos. El cálculo incluye un dato clave: la provincia prevé financiar con recursos propios al menos 417.000 millones, un 51% del déficit, debido a que la Nación no garantiza los giros que históricamente reconocían el desfasaje previsional de Córdoba tras la armonización de su sistema, y en el 2025, tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comenzó a enviar 5.000 millones en 12 cuotas fijas, pero ahora hasta esa cifra está en duda. Los técnicos de la Caja estiman que el monto necesario para sostener el sistema rondaría los 20.000 millones mensuales, 4 veces más de lo que comprometió la Nación. En este escenario, el legislador socialista aliado PJ Matías Chamorro lanzó un globo de ensayo para meter pánico en los gremios estatales, presentó un proyecto para declarar la emergencia de la Caja de Jubilaciones. Así, el gobierno apunta a garantizar que el grueso de los jubilados, 85%, recupere el 82% a través de un adicional no remunerativo, pero aplicaría una cláusula de solidaridad previsional para los saberes más altos. Quienes cobren más de 2,5 millones recibirán el excedente en títulos, cancelación previsional, instrumentos transferibles con una tasa equivalente a la pasiva promedio.
en un golpe a los gremios más combativos, como Luz y Fuerza y los municipales de la ciudad de Córdoba, y a los jueces. Pero quien llevó el relato al extremo fue Facundo Torres, presidente del bloque oficialista de la legislatura. Dijo que la Caja se encuentra ante una situación crítica y que sin una intervención urgente ya se empieza a ver el precipicio. Torres defiende de que se aumenten los aportes personales, un 4%. La hipótesis es que podría avanzar con esa medida sobre los municipales de la ciudad, Luz y Fuerza y bancarios. Ese parece ser un límite que está dispuesto a cobrar. Se trata de empleados que por alto nivel de conflictividad que tienen sus reclamos, tienen mala imagen. Cuando era intendente de Córdoba, Yarlora, le fue bien en términos de imagen cuando confrontó con los municipales. En cambio, el gobierno descarta medidas para ampliar los aportantes del sistema prolongado de vida activa de los 25.000 policías y de los 50.000 docentes, casi el 80% de la planta de personal. A diferencia de cuando José Manuel de la Sota decidió confrontar con Amado Vudú y Cristina Kirchner por la suspensión de los fondos para la Caja, crisis que derivó en la creación de tasa vial en 2012. Ahora Yarlora debe enfrentar al vencedor en Córdoba en las elecciones nacionales sin margen para crear un impuesto de guerra, como fue aquel que se cobró durante casi 3 años en cada carga de combustible. Bueno, de una provincia como Córdoba, que todos sabemos qué es lo que es Córdoba, Paula. Sí, Córdoba, que es muy relevante en cuanto a estas noticias. La verdad que habrá que investigar a fondo el tema, a ver, esperar también que se viene en este fin de semana, la semana que viene, y bueno, vamos a tener que prepararnos. ¿Qué se va a hacer? Para Córdoba hay, que para mí Córdoba es como una segunda capital, prácticamente. Claro, sí, la verdad que hay que esperar todavía las repercusiones que va a tener en nacionales este escenario que plantea la Yarlora en la provincia de Córdoba. Y el otro tema, ya volviendo a lo que hicimos al principio, que Lula conversó con el dictador Maduro sobre la tensión con Estados Unidos tras dialogar con Trump. El presidente de Brasil sostuvo la semana pasada una comunicación telefónica con el dictador venezolano para abordar la paz regional. Y por supuesto esto va teniendo su avance, porque en esa conversación se van entendiendo otras cosas que tienen que ver con lo que pasa no solamente en el Caribe. La llamada con Maduro, la primera en más de un año y entre ambos presidentes, fue descrita por las mismas fuentes como rápida y cordial. Durante el diálogo abordaron la importancia de asegurar la paz en América Latina, aunque no trascendieron mayores detalles sobre el resto de los temas tratados. De acuerdo a la información oficial, este contacto marca un reencuentro tras el periodo en que las relaciones bilaterales entre Brasil y Venezuela se mantuvieron prácticamente congeladas. El gobierno brasileño no reconoció los resultados de las elecciones venezolanas del año pasado, en las que le fue atribuida a Maduro la victoria en medio de denuncias de fraude, lo que motivó el distanciamiento, ¿no? Distanciamiento que, bueno, se recupera ahora por esto, ¿no? Por otra parte, el 2 de diciembre Lula mantuvo una conversación de 40 minutos con Trump. En esa oportunidad, según informaron ambas administraciones y la presidencia brasileña, a la agencia internacional EFE, los dos mandatarios dialogaron sobre el estado de las negociaciones tendientes a la eliminación de las sanciones comerciales que Estados Unidos impuso a Brasil como represalia tras el juicio que llevó a la cárcel al expresidente de ultraderecha José Bolsonaro. Condenado a 27 años, tanto Lula como Trump valoraron el intercambio como muy bueno. Manifestaron su interés en avanzar en la eliminación de los aranceles aplicados desde agosto pasado sobre diversos productos brasileños. El presidente estadounidense calificó el contacto con Lula como una gran conversación. Desde la Casa Blanca, Trump afirmó: "Me cae bien", refiriéndose a su par de Brasil.
En el intercambio, Lula subrayó la urgencia de fortalecer la cooperación con Estados Unidos para combatir el crimen organizado internacional, mencionando las operaciones de su gobierno ha implementado en los últimos meses para asfixiar financieramente a organizaciones delictivas como el Perímetro Comando Capital y el impacto de estas mafias más allá de las fronteras brasileñas. Paula. Bueno, Paula, ¿estás? Bueno, disculpe, me había olvidado de sacar silencio, me había olvidado de sacar el silencio del celular, porque me silencio para no molestarlo con ruido externo mientras habla. Bien, ¿dónde nos habíamos quedado, Carlitos? Bueno, estamos haciendo el análisis de la situación, la conversación de Lula con Trump, Lula con Maduro. Bueno, esta situación regional es la que va a tener seguramente en la agenda toda la prensa internacional, que está muy atento a lo que pueda pasar ahí. Bien, en el Caribe. Porque ¿parte del informe era o se ha confundido el informe? No, es agregado, ya habíamos terminado el informe, agregado al contexto. Bien, entonces seguimos por la disputa diplomática entre Argentina y Reino Unido. De todos modos, acá lo importante es que le estemos dando a la gente, a nuestros oyentes y a quienes nos ven por YouTube, este tipo de información, porque como se dice siempre, se está recalentando, digamos, en este caso, lo que pasa en el Caribe. Creo que nos interesa a todos, ¿no? Y por supuesto siempre Paula pone los informes que tienen que ver con Venezuela y Estados Unidos. Bueno, Paula, nos estamos retirando. Te agradezco este fin de semana. Ya nos vamos a reencontrar el lunes. Así que... Bueno, le mando un saludo a la audiencia que nos ha escuchado, y a Tony, a vos, Carlitos, que pasen un buen fin de semana. Gracias. Bueno, en efecto.